Y a veces simplemente no tienes la fe suficiente para poder hacerlo porque tu fe no está desarrollada en ese momento. Ahora, creo que, y una vez más, ya sabes, la fe es algo genérico. Por ejemplo, puedes tener fe en la sanación, puedes tener fe en las finanzas, y es la misma fe, pero se trata de creer que la fe es buena. Es creer que la fe es buena. El punto es que funcione en esa situación en particular. En otras palabras, estoy desarrollado. Y no es raro ver gente desarrollada. Y os voy a contar quién era el chico que iba en ese barco. Fue E.W. Kennan. E.W. Kennan murió poco antes de 1950, pero escribió una serie de libros y son algunos de los mejores libros que jamás leerás. Fantástico. Que escribió sobre la vida en el espíritu, de eso es de lo que está hablando. Pero Kenyon entendió cuando una vez estuvo enfermo, lo entendió bien. Pero lo que no entendía era que la prosperidad era bíblica, la prosperidad. Y puedes ver cuando lees los libros que él tenía entendimiento de muchas cosas. Tenía entendimiento sobre la liberación de demonios, pero lo que no tenía era prosperidad financiera. Sí, es lo mismo en todo, esas cosas. Mira, puedes tener fe para la sanidad, pero no tener fe para echar fuera demonios. Así que debes tener cuidado. No quieres enfrentarte a un demonio si no estás preparado para hacerlo. Quiero decir porque algunos de ellos son realmente fuertes y te pueden golpear. Pueden volverse contra ti. Pero te diré que están al acecho detrás de cada oportunidad, al acecho detrás de cada situación. Y hay un don que nosotros tenemos en el reino del Espíritu Santo, el don de poder discernir. Y hay todo tipo de espíritus diferentes. Vamos a ver solo algunos de los tipos de espíritus. Pero hay todo tipo de acciones. Hay todo tipo de espíritus diferentes. Pero tú y yo necesitamos entrenar nuestra fe. Necesitamos hacer crecer nuestra fe. Necesitamos ser competentes en la capacidad de enfrentarnos al diablo. Y no dejar que el diablo nos derrote. Y todo comienza con creer. Comienza creyendo que Dios tiene el control de esto. Y lo que debes hacer es leer las historias de los demonios siendo expulsados. Lee las historias del diablo siendo echado fuera. Permite que tu fe sea edificada. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Permítete ser edificado en la fe para entrar. Y el diablo, porque verás diablos. Y mientras más busques las cosas de Dios, mayor será el nivel de diablo al que te enfrentarás. Aleluya. Todos hemos escuchado esa expresión, ya sabes, nuevos niveles, nuevos demonios, ya sabes. Disculpa. Y es absolutamente cierto. No hay duda de eso. Lo entiendo. Disculpa. Más aún, especialmente nuevos niveles, nuevos demonios. Y es absolutamente cierto que mientras más te elevas en las cosas de Dios, mientras más empiezas a buscar las cosas de Dios, más demonios verás. Así que debes asegurarte de estar trabajando en tu fe. Lee las historias del diablo. Lee las historias del diablo expulsado. Medita en eso, que Jesús me dio la autoridad para tomar control sobre los castigados y reprenderlos. Ahora, ese es el punto número 1. Y de nuevo, el punto número 2 es similar, que es la preparación avanzada. La preparación avanzada significa fortalecer tu fe. Por ejemplo, nos estamos preparando para ir a la República Dominicana. Ahora, hay diferentes niveles de demonios en el extranjero que los que hay aquí. Y he escuchado a personas decir antes que los demonios que vemos en Estados Unidos son demonios que no pudieron sobrevivir en el extranjero. Así es como llamo a esos demonios. Y allá ves demonios diferentes. Ya ha habido varias personas a lo largo de los años a las que he escuchado que eran predicadores africanos y ellos ven algo completamente diferente. Ha sido muy distinto en el mundo espiritual allá afuera, ¿sabes? Porque a los demonios se les ha dado rienda suelta y han podido crecer sin obstáculos y demás, y simplemente son demonios diferentes.
pero ciertamente hay demonios en otros lugares, especialmente donde la palabra de Dios no está. Ya sabes, al menos en este país, la palabra de Dios ha sido proclamada, ¿sabes? Con poder, eso es maravilloso. Y en algunos de esos otros países, especialmente donde estuvieron dominados por el catolicismo durante muchos años, simplemente no predicaban eso, ¿sabes? Y los católicos y cosas así. Y el resultado final fue que la gente no llegó a desarrollarse lo suficiente como para poder hacerlo. Así que los dos elementos clave en esta historia, aquí en la primera, fue la fe. Es absolutamente necesaria, pero el segundo elemento es que debes estar desarrollando tu fe. Y lo que Jesús dijo aquí fue, este tipo no sale sino con oración y ayuno. Ayuno, oración y ayuno, lo que significa que hay algún tipo de separación de ti mismo. Eso es lo que realmente es el ayuno. El ayuno representa una separación de algún tipo, separándote de aquello sobre lo que vas a ayunar para buscar más plenamente las cosas que poseemos. Así que es fundamental saber que este proceso de fe y este proceso de preparación avanzada, tomando autoridad sobre los demonios, es algo que todo creyente necesita hacer. Porque vas a ver demonios en tu propia mente, especialmente cuando empiezas a buscar las cosas de Dios. Empiezas a ver demonios. E incluso las personas que no están involucradas en el ministerio igual ven demonios. Porque el diablo odia a las personas. Él odia a las personas. Y cuanto más persigues la palabra, el diablo viene a causa de la palabra. Así que cuanto más busques la palabra de Dios, si enseñas la palabra, hablas la palabra, vives la palabra, más demonios vas a ver, más actividad de demonios. Y así es. Para poder tomar autoridad sobre los demonios en tu propia vida, debes prepararte y debes fortalecer tu fe. Jesucristo me ha dado autoridad para expulsar al diablo. He tenido sueños en los que el Señor me ha dicho que tenga un sueño diferente sobre la autoridad para expulsar demonios. Y la idea, lo que Él me decía en el sueño era, fortalece tu fe en esto. Porque mira, si Dios te habla a ti sobre algo en el ministerio, eso es, la palabra de Dios no está limitada a estar aquí, ni está limitada a lo que vas a predicar en el púlpito. No está limitada a lo que lees en la Biblia. Sabes, la palabra de Dios está a nuestro alrededor. Y Dios es capaz de hablarnos. Y Él habla en sueños y visiones. A veces Él hablará solo con una palabra, pero no siempre lo hace. Habla, y cuando Dios te habla y sabes que Dios te habló, entonces eso tiene la misma autoridad. Es igual que algo que lees en la Biblia porque era la palabra de Dios. Cuando Dios te da un sueño sobre algo, medita en lo que Él dijo porque eso contiene fe, o lo que sea que Él estuviera hablando en su palabra. Eso viene por el oír, el nivel de oír. Así que Dios me dio varios sueños sobre espíritus demoníacos y tomar autoridad sobre los voluntarios. Eso es lo que Él estaba diciendo. Él dijo que necesitas permitir que tu fe crezca y llevarte al punto en el que seas capaz de hacer esto con confianza, ¿sabes? Porque no se trata solo de ser reacio, se trata de poder hacerlo con confianza y entendimiento. Puedo expulsar un demonio. Así que el punto de esa historia es que es una gran historia, ya sabes. Y no es algo que nunca nos será accesible, porque sí lo será para nosotros. Y vamos a ver demonios y vamos a necesitar tomar la autoridad. Sabes, hay historias de personas que tenían enfermedades y dolencias, enfermedades extrañas y dolencias que suceden. Eso es demoníaco. Sabes, hay cosas demoníacas que se presentan. Y tienes que ser capaz. Se nos dio el don de discernimiento de espíritus para reconocer cuándo hay un espíritu involucrado. Y entonces las cosas son diferentes. Y eso es cierto. No solo es cierto en la sanidad, sino también en las finanzas, ya sabes, porque ves espíritus demoníacos. Recuerdo que una vez un hombre me contó sobre todo tipo de problemas. Y el hombre, según lo conocía, era un cristiano muy fuerte, ya sabes. Y él estaba en la iglesia todos los domingos por la mañana, estaba en la iglesia todos los miércoles por la noche, todos los domingos por la noche, ¿sabes?
y simplemente, ya sabes, seguir profesando a Jesucristo. Y entonces, de todos modos, me está contando algunas de esas situaciones. Y dije, ¿sabes yo? Perdóname, y sé que esto no se puede describir en ti, pero estás describiendo a un creyente que no muere. Eso es lo que estás describiendo en tus finanzas aquí, ¿sabes? Tienes razón, yo no, ya sabes. Bueno, puedes darte cuenta por las cosas que le estaban pasando allí con el bombardeo. Y esa es ciertamente una de las maneras, porque la Biblia dice que Él reprenderá a los discípulos. Y esa es una de las bendiciones del tiempo. Él reprenderá el voto. Así que tienes derecho. Es el tiempo. Este es el tiempo del tiempo, del tiempo. Y esto es reprendido, ya sabes, porque mi tiempo es el correcto. Estas actividades del diablo son reprendidas. Así que de eso estamos hablando ahora, de hallazgos. Pero ciertamente hay otras áreas también donde simplemente vamos a ver enfermedades y dolencias que no son resistentes, son un poco demasiado resistentes a los tratamientos normales y cosas por el estilo. No hay duda de que el diablo es la fuente de toda enfermedad y dolencia y puede ser exigente. No es siempre, pero ciertamente puede serlo. Y necesitamos ser capaces de reconocerlo, lo cual es recibir el don del Espíritu. Pero también necesitamos ser capaces de actuar en consecuencia, que es nuestra fe, y desarrollarnos a nosotros mismos y ese tipo de cosas. Y ciertamente lo hemos visto, como con padres, con hijos, con niños pequeños, lo vas a ver. Vas a ver que el diablo aparece e intenta hacer que sucedan cosas. Así que, de todos modos, esa fue una historia fantástica. Ahora, una vez más, tráela. Y eso es todo. El ayuno es una imagen de la santificación. Es una imagen de estar enfocado en las cosas de Dios. Ya sea ayuno real de comida o simplemente ayuno de cosas. Es más probable que sea ayuno de cosas. Es más probable que sea ayuno de la televisión y cosas por el estilo, porque puedes estar completamente absorto viendo la televisión y no pasar nada de tiempo en la palabra. Y ahora no llegas a saberlo. Así que si vas a desarrollarte en las cosas espirituales, amigo, necesitas ayunar de la televisión, los libros o ya sabes, actividades deportivas o lo que sea que hagas, vas a necesitar ayunar. Esas cosas, sepárate de esas cosas por un tiempo. Mi hermano ayunaba, ella lo hacía, ella cuando lo entendió, especialmente en los años más avanzados, porque lo que sucede es que hay una resistencia al diablo. Se nos dice que podemos resistir al diablo y tú resistes al diablo, pero a medida que las personas envejecen pierden su fuerza de voluntad. Pierden la fuerza de su voluntad y no resisten al diablo. Sabes, ya ni siquiera lo piensan, no lo hacen. Y como mi mamá, por ejemplo, le daba tos, ya sabes, cuando entraba, y me di cuenta porque ella no lo hacía. No tenía carro, no tenía nada malo, ¿sabes? Así que yo tenía que tomar autoridad sobre ella, ya sabes, y ordenarle a eso que se fuera de ella, y se iba. Sí. Ahora, volvía en la siguiente reunión, ya sabes, lo volvíamos a ver en la siguiente reunión, pero en ese momento en que orábamos, se iba. Era un reconocimiento, ya sabes, de eso, de lo que realmente significaba. Oh no, es Shandala, Boko, dijo en la Salat. Sabes, es una imagen increíblemente poderosa y evocadora la que se presenta ahí, en ese pasaje en particular de las Escrituras. Y, ya sabes, el otro lado de esta profunda y significativa historia o enseñanza se encuentra detallado en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 8, versículo 5, donde se nos revela una perspectiva adicional y complementaria a lo que acabamos de mencionar. Y Jesús había entrado en la ciudad y se le acercó un centurión. Dije, Señor, mi siervo está en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a ti.
Entonces el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi mozo sanará, porque soy un hombre bajo autoridad. Mira, aquí hay una disertación sobre la autoridad. Él dice: soy un hombre bajo autoridad, que tiene soldados bajo mi mando. Y a este le digo: ve, y se va. Y a otro: ven, y él viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Y cuando Jesús lo oyó, se maravilló, y dijo a los que le seguían: bien, a ustedes. No he hallado tanta fe, ni aun en Israel. Y luego, en el versículo 13, Jesús le dice al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Ahora, el punto de esa historia es la autoridad. Mira, Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad y la dolencia, y este centurión, que no es judío, que no es parte de, él reconoció a Jesús como tal, y por eso le dice a Jesús: tú y yo, ves, fuimos autorizados por Jesús para usar el nombre de Jesús. Así que Jesús, cuando Jesús le habla a la enfermedad y la dolencia, estas tienen que irse. Porque Él tiene el nombre que está por encima. La Biblia dice que le fue dado el nombre que está por encima de todo nombre, que los nombres Jesús, todo nombre debe. Eso significa que las rodillas de los demonios, eso significa que las rodillas de las personas, reyes y aquellos en autoridad, toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor de todos. Así que cuando Jesús le habla a una enfermedad, esta tiene que doblar su rodilla. Y eso es lo que sucedió aquí. Y el centurión lo entendió. Él entendió varias cosas diferentes. Número uno, entendió que Jesús tenía esa autoridad. En segundo lugar, reconoció cómo se ejercía la autoridad. No tuvo que venir a imponerle las manos. Ya se hizo por él. Fue hecho por la palabra de Dios. Cuando Jesús podía simplemente decir la palabra y se hacía. Amén. Gracias, Jesús. Así que, una vez más, aquí hay una lección para nosotros. Tú hablas la palabra de Dios, tú hablas en el nombre de Jesús. Eso es básicamente lo que está sucediendo aquí, aunque no use específicamente ese lenguaje, es que Jesús está hablando por las personas. Él está hablando la palabra de Dios en su nombre, en el nombre de Jesús, y no va a imponerle las manos. No tiene que ir a su casa, no tiene que ir allá a llorar por él. Él puede simplemente liberar la palabra, solo pronunciar la palabra, y es sanado por el poder de lo que sale de la boca. Otro ejemplo evidente. El niño es sanado de inmediato. Del siervo, de la pequeñez misma del niño, pero era un siervo. Es sanado inmediatamente. Así que hay una comprensión de la autoridad, y eso es para ti y para mí. Necesitamos entender la autoridad. Necesitamos entender lo que Dios nos dio en términos de autoridad y necesitamos entender cómo ejercerla. Lo que Jesús está haciendo aquí, Jesús es la palabra de Dios. En su nombre, eso es lo que se está diciendo. Mira, la palabra de Dios pronunciada por la boca del creyente con fe detrás de ella o generando en el poder de la fe, eso es lo que cambia las situaciones. Eso es lo que hace que esa autoridad funcione. Y sabes, contamos la historia muchas veces. La voy a contar de nuevo. Teníamos un amigo que cuando recién comenzó en el ministerio hacía estas cruzadas de sanidad milagrosa. Ese fue su curioso comienzo. Cruzadas de sanidad milagrosa. Y él decía, sabes, el problema era que nadie se sanaba nunca. Al principio, pero dijo que no pasó mucho tiempo antes de que alguien se sanara. No pasó mucho más tiempo y otra persona también se sanó. Y de repente, ¿sabes por qué él estaba llamando las cosas que no son como si no fueran, pero también estaba desarrollándose en esa habilidad? Verás, puedes imponer manos sobre los enfermos y luego hacer que se recuperen. No te detienes por eso. Tienes que aprender cómo hacerlo. Tienes que aprender. Mira, una de las cosas digamos que ella tiene algo y no se siente bien, voy a imponerle las manos. No es solo el acto específico de imponer manos. Y no es solo orar, incluso en el nombre de Jesús. Es liberar la fe. Y la fe se libera por la boca. La fe se libera con el poder de las palabras. Y cuando la fe está presente en el cuerpo, dentro de ti, puedes liberar esa fe.
y es la liberación de la fe y la palabra juntas. Eso es lo que hace que se cumpla. Ahora, tienes que trabajar en eso. Se necesita un poco de práctica. No es algo que sucedió de la noche a la mañana como le pasó a nuestro amigo. Y tú y yo ciertamente descubrimos esto, que lo sabíamos. Que la palabra dicha es: pondrán las manos sobre la hoz y sanarán. Y lo hicimos. Y francamente la gente está empezando a enfermarse. Ellos no lo saben. Estábamos en Panamá y la muchacha se acerca y ella se nos acerca y dice: ¿saben? Me gustaría que oraran por mí. Dijo: tengo SIDA. Y tendría unos 30 y tantos años. Era una mujer joven, quizá de unos 30 y tantos. Y dijo: tengo 4 hijos pequeños. Sé que tengo un esposo. Y ya saben, si muero de SIDA, nadie va a cuidar de mí. Así que dice: me gustaría que oraran por mí. Entonces comenzamos a imponerle las manos, oramos por ella, le impusimos las manos, creyendo en Dios por ello. Y bueno, ya saben, la tierra no se movió, el cielo no se abrió ni nada, pero seguimos con lo nuestro. Oramos por algunas otras personas allí. Y entonces ella sale por la parte trasera de la iglesia y comienza a vomitar. Y estuvo vomitando toda la tarde. Y ya sabes, porque habíamos salido con los pastores y alguien llamó a los pastores y les dijo que sí, que ella seguía allá atrás vomitando, ya sabes. Pero cuando terminó de vomitar, simplemente salió, lo que sea que tenía adentro salió y ella quedó completamente, ya sabes, asombrosa. En ese mismo viaje, Gail impuso las manos sobre varias personas diferentes que tenían cáncer. La próxima vez que fueron al médico, ya no tenían cáncer. Ya sabes, así que hay un proceso de práctica, hay un proceso. No te desanimes por el hecho de que impusiste las manos sobre alguien y no se sanó. No te detengas, eso quiere el diablo. Él quiere que te desanimes, que digas eso. Yo dije: voy a hacer algo. Él puso su cuerpo en el suelo. Eso termina con tu vida. No se curan inmediatamente. Lo que el diablo quiere que digas es: bueno, no voy a hacer eso más. En realidad no lo hice. No. Se necesita un poco de práctica para acostumbrarse a liberar la fe con la palabra, a imponer las manos, liberar la fe y creer, porque no es solo hablar, es liberar a tu creyente. Quiero decir que cada uno de nosotros tiene en su interior un creyente y no sé cómo se ve. Probablemente no sea un órgano real, está dentro de ti. Pero tú tienes uno, cada uno de nosotros tiene uno. Tenemos un creyente en eso y el creyente tiene un interruptor. ¿Decidiste creer? ¿Decidiste no creer? Es cuestión de decisión. Toma una decisión. Y la pregunta es, mira, puedes decidir. Tomemos la sanidad, por ejemplo. Y vas a intentar desarrollarte en la sanidad imponiendo manos sobre los enfermos y viendo si los enfermos se recuperan. Y las primeras veces que no lo logras, ya sabes. Puede ser que hayas permitido que entre la incredulidad, ya sabes, porque por ejemplo, cuando está esta joven, la joven que tenía un problema dulce, tengo alguna duda, mis manos sobre esa joven y luego una mujer joven. Y no es eso interesante, por toda la ciudad se supo de la joven. Es relativamente nuevo. Pero no tenía ninguna duda de que podíamos imponer manos sobre esa joven y que ella podía ser sanada. No tenía ninguna duda que los médicos no harían nada por ella y ella era pobre. No tenía dinero para ir y hablar con ella. Sabíamos que no había nada que el médico pudiera hacer por esa joven, pero también estábamos plenamente convencidos de que si poníamos las manos sobre ella y con fe, que mi Dios, quien suple todas mis necesidades, y parte de mi necesidad era ver a esa joven sanada. Y ni siquiera sabía que mi impulso de todas mis necesidades serían suplidas. La fe supliría el final, con pureza sostenida para ver. Ese es tu papel. A veces, en el caso de que eso suceda, sabes que las personas sobre las que impones las manos no tienen la fe para ser sanadas. Sabes, eres tú, soy yo aquí. Y eso es lo que Jesús dijo. De hecho, y creo que está en una de las otras interpretaciones de esta historia con el muchacho endemoniado, Jesús le dijo al Padre: cree. Y él dijo: solo cree. Y él dice: Señor, yo creo.
ayuda mi incredulidad. En otras palabras, también tiene una duda ahí. No es solo que él, ya sabes, no está totalmente convencido, no lo está asombrado. Luego, y eso es completamente normal, es algo natural para absolutamente todos.